Mi esposo pasaba todo el día jugando, mientras yo cuidaba a nuestros hijos y trabajaba para mantener la casa. Pero cuando finalmente me cansé y decidí irme, tuvo el descaro de decir que era una interesada y que solo estaba con él por mí. ¡Su dinero! El timbre de mi despertador sonaba a las 5:30 de la mañana. Como siempre, lo apagué rápidamente para no despertar a Roberto, que dormía profundamente a mi lado. No porque me importara interrumpir su sueño, sino porque si se despertaba, tendría que escuchar sus quejas durante toda la mañana. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Me levanté con cuidado, los músculos todavía adoloridos por el turno extra que había tomado la noche anterior en la tienda. Mientras me duchaba con agua fría para despertar completamente, repasaba mentalmente mi agenda del día. Preparar el desayuno, despertar a Mateo, mi hijo de 8 años, ayudarlo con su rutina matutina, algo que requería tiempo extra debido a su condición de autismo, dejarlo en la escuela especial, correr a mi trabajo como gerente de tienda, salir a toda prisa para recoger a Mateo, preparar la cena, limpiar la casa, y luego, cuando todos dormían, trabajar en mis proyectos freelance hasta la medianoche. Todo esto mientras Roberto, mi esposo desde hace 10 años, pasaba sus días enteros frente a la consola de videojuegos. ¿Ya te vas?, murmuró Roberto desde la cama, con los ojos entrecerrados, cuando me vio completamente vestida. Son casi las 6, Roberto. Tengo que preparar todo para Mateo antes de ir a trabajar. Roberto se dio la vuelta, cubriéndose con la sábana. Recuerda que hoy llegan mis amigos para el torneo online. Necesito que la casa esté presentable. Contuve un suspiro. Roberto, sabes que llego tarde del trabajo hoy. Tengo inventario. Siempre. Tienes excusas, Lucía, dijo, su voz cargada de resentimiento. ¿Es mucho pedir que la casa esté limpia cuando tengo visitas? Me quedé mirándolo, incrédula. La casa siempre estaba limpia, a pesar de que yo era la única que limpiaba. Roberto no había lavado un solo plato en años. Haré lo que pueda, respondí secamente, sabiendo que era inútil discutir. La rutina matutina con Mateo fue particularmente difícil ese día. Estaba teniendo uno de sus episodios de ansiedad, y tuve que dedicar tiempo extra para calmarlo usando las técnicas que habíamos aprendido en terapia. Roberto, por supuesto, no se molestó en levantarse para ayudar, aunque podía escuchar el sonido de su juego desde nuestro dormitorio. Cuando finalmente logré que Mateo estuviera listo, nos dirigimos a la puerta. Pasamos junto a Roberto, quien ya estaba instalado en el sofá, con los auriculares puestos y gritando a la pantalla. «¡Roberto!». Elevé mi voz para que me escuchara sobre el ruido del juego. «Mateo ya se va a la escuela. ¿No vas a despedirte?». Roberto hizo un gesto vago con la mano, sin apartar la mirada de la pantalla. «Que te vaya bien, campeón», dijo distraídamente. Vi cómo el rostro de Mateo se ensombreció. A pesar de su condición, entendía perfectamente cuando lo ignoraban. Me arrodillé frente a él y ajusté su pequeña mochila. «Papi está ocupado ahora, cariño. Pero te quiere mucho». Mentí, odiándome por hacerlo. «Vamos a tener un gran día, ¿verdad?». Mateo asintió, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Mientras conducía hacia la escuela, mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos se volvieron blancos. ¿Cuándo se había convertido mi vida en esto? Roberto, no siempre había sido así. Cuando nos conocimos en la universidad, era ambicioso, divertido, lleno de planes para el futuro. Hablábamos de formar una familia, de construir una vida juntos, pero todo cambió cuando Mateo fue diagnosticado con autismo a los 3 años. Roberto no supo manejar la situación, se retrajo, empezó a pasar más tiempo con sus videojuegos, argumentando que necesitaba escapar del estrés. Lo que comenzó como una distracción ocasional se convirtió en una obsesión. Dejó su trabajo como técnico informático, alegando que iba a convertirse en un jugador profesional y que ganaría mucho dinero en torneos. 3 años después, no había ganado nada significativo y yo me había convertido en la única proveedora de la familia. Dejé a Mateo en la escuela, asegurándome de hablar con su maestra sobre el episodio de ansiedad de esa mañana. La señora Torres, una mujer compasiva que había sido un pilar de apoyo para nosotros, me aseguró que estaría pendiente de él. «Lucia», me dijo antes de despedirnos, «te ves agotada. ¿Estás durmiendo lo suficiente?». Intenté sonreír. «Estoy bien, de verdad. Solo un poco ocupada con el trabajo». Ella me miró con preocupación. «Sabes que puedes contar conmigo si necesitas hablar. No solo sobre Mateo». Sentí un nudo en la garganta. Era tan obvio que mi vida se estaba desmoronando.
Gracias, logré decir, antes de darme la vuelta rápidamente para que no viera las lágrimas que amenazaban con escapar. Llegué a la tienda justo a tiempo para abrir. Como gerente de una tienda de ropa en el centro comercial, mis responsabilidades eran interminables: atender a los clientes, supervisar al personal, gestionar el inventario, resolver conflictos y siempre mantener una sonrisa en mi rostro, sin importar lo que estuviera pasando en mi vida personal. Durante mi breve descanso para almorzar, revisé mi teléfono y encontré 3 mensajes de Roberto. No olvides comprar más bebidas para los chicos. También necesitamos pizza para esta noche. Y la casa está hecha un desastre. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste? Sentí que la ira subía por mi garganta como bilis. ¿Desastre? La casa estaba impecable cuando salí esta mañana. Si había un desastre era porque él y sus amigos lo habían creado. Estaba a punto de responder algo mordaz cuando mi jefa, Marina, apareció junto a mi mesa. Lucia, ¿todo bien? Pareces molesta. Bloqueé rápidamente el teléfono. Todo está perfecto. Solo algunos asuntos familiares. Marina me observó con esa mirada penetrante que siempre me hacía sentir que podía ver a través de mí. ¿Sabes? Que siempre estoy aquí si necesitas hablar, ¿verdad? Le agradecí su preocupación, pero cambié rápidamente de tema. Lo último que necesitaba era que mi vida personal afectara mi reputación profesional. Este trabajo era lo único que mantenía a flote a mi familia, y no podía permitirme perderlo. El resto del día transcurrió en un borrón de actividad. Cuando finalmente cerré la tienda a las 7:00 p.m., estaba exhausta, pero mi día estaba lejos de terminar. Todavía tenía que recoger a Mateo, preparar la cena y, aparentemente, limpiar la casa y entretener a los amigos de Roberto. Recogí a Mateo de su programa después de la escuela, donde lo dejaban quedarse hasta tarde precisamente porque sabían de mi situación laboral. En el camino a casa pasé por el supermercado para comprar las dichosas bebidas y pizzas. ¿Tenemos que comprar todo esto para papá y sus amigos?, preguntó Mateo mientras empujaba el carrito. La pregunta me tomó por sorpresa. No era típico de Mateo hacer observaciones sobre la dinámica familiar. Sí, cariño. Papá tiene una reunión importante esta noche, respondí automáticamente. ¿Por qué papá no trabaja como tú? La inocente pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué podía responderle? ¿Que su padre había abandonado todas sus responsabilidades? ¿Que prefería vivir en un mundo virtual mientras yo me mataba trabajando? Papá trabaja de una manera diferente, dije finalmente, odiando cada palabra falsa que salía de mi boca. Cuando llegamos a casa, el ruido de los videojuegos y las risas masculinas nos recibió desde el momento en que abrimos la puerta. Roberto y 4 de sus amigos estaban instalados en la sala, rodeados de latas de cerveza vacías y bolsas de snacks abiertas. El lugar parecía una zona de guerra. «Por fin», exclamó Roberto al vernos. «Estamos muertos de hambre. ¿Trajiste las pizzas?», sin siquiera saludar a Mateo, sin preguntar cómo había ido nuestro día, sin ofrecer ayuda con las bolsas. Solo exigencias. Sentí algo romperse dentro de mí en ese momento. Una fisura pequeña pero significativa en la represa que había estado, conteniendo todas mis frustraciones durante años. Pero, como siempre, tragué mi enojo. Puse las bolsas en la cocina y empecé a preparar todo, mientras ayudaba a Mateo con su tarea. Los gritos y las risas continuaron en la sala, ajenos por completo a nuestra existencia. Después de acostar a Mateo, limpié la cocina y luego me encerré en el pequeño estudio que había adaptado en un rincón de nuestro dormitorio. Tenía que terminar un proyecto de diseño gráfico freelance para el día siguiente. Trabajé hasta que mis ojos ardían, consciente de que cada peso que ganaba era esencial para pagar las terapias de Mateo que el seguro no cubría. A las 2:00 a.m., cuando finalmente me arrastré hasta la cama, Roberto no estaba allí. Lo encontré dormido en el sofá, rodeado de los restos de la reunión. Ni siquiera se había molestado en recoger nada. Mientras lo miraba, una pregunta se formó en mi mente. Una que había estado evitando durante mucho tiempo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Lo que no sabía entonces era que esa pequeña fisura estaba a punto de convertirse en una grieta irremediable, y que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana siguiente me levanté con un dolor de cabeza punzante. Había dormido apenas 4 horas, pero no podía darme el lujo de quedarme en cama. Mateo necesitaba desayunar y prepararse para la escuela. Mientras preparaba el café, noté que Roberto no había regresado a la habitación en toda la noche. Seguía roncando en el sofá, rodeado del desorden de la noche anterior. Latas de cerveza,
Cajas de pizza vacías y envoltorios de snacks cubrían toda la sala de estar. «Buenos días, mamá», dijo Mateo, entrando a la cocina frotándose los ojos. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Le serví un vaso de jugo de naranja y comencé a preparar su desayuno. Sí, pero me desperté porque papá y sus amigos hacían mucho ruido. Apreté los dientes. «Lo siento, cariño, hablaré con papá sobre eso». Mateo miró hacia la sala donde Roberto seguía durmiendo. ¿Papá está enfermo? No, solo está cansado. Otra mentira para proteger la imagen de su padre. ¿Cuántas más tendría que decir? Después de dejar a Mateo en la escuela, me dirigí directamente al trabajo. Marina me recibió con una mirada preocupada. «Luces terrible, Lucia. ¿Segura que estás bien?» «Solo cansada. Tuve que terminar un proyecto freelance anoche». Marina frunció el ceño. «¿Hasta qué hora trabajaste?» «Hasta las 2, más o menos». ¿Y tu esposo no puede ayudarte con esas cosas? No es justo que cargues con todo tú sola. Sentí una punzada de vergüenza. ¿Cómo explicarle que mi esposo no ayudaba en nada? ¿Que vivía de mi trabajo mientras fingía ser un gamer profesional? «Roberto tiene sus propias ocupaciones», respondí vagamente. Marina no insistió, pero su mirada decía claramente que no me creía. El día transcurrió sin incidentes, hasta que durante mi descanso recibí un mensaje de Roberto. «Necesito que transfieras dinero a mi cuenta. Quiero comprar la nueva edición del juego que salió hoy». Sentí que la sangre me hervía. Acababa de pagar la terapia especial de Mateo, que costaba una fortuna, y el dinero apenas nos alcanzaba para terminar el mes. ¿Y él quería gastar en otro juego? «No tenemos dinero extra este mes, Roberto. Ya pagué la terapia de Mateo y apenas nos queda para los gastos básicos». Su respuesta llegó casi inmediatamente. «Siempre dices lo mismo. ¿Crees que no sé que ganas bien? ¿Dónde está todo ese dinero?» No podía creer su descaro. ¿De verdad pensaba que me guardaba dinero para mí? Todo lo que ganaba iba directamente a mantener la casa, pagar las terapias de Mateo, la hipoteca, los servicios, la comida. ¿Acaso él no veía todo eso? Estaba tan distraída que no noté que Marina se había acercado a mi mesa. ¿Problemas?, preguntó, señalando mi teléfono. No pude contenerme más. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Roberto quiere que le transfiera dinero para comprar un videojuego nuevo, pero acabamos de pagar la terapia de Mateo y apenas nos queda para terminar el mes. Marina se sentó frente a mí. «Lucia, disculpa que me meta, pero esto no suena bien. ¿Tu esposo trabaja?» Dudé. Era la primera vez que alguien me hacía esa pregunta directamente. Él dice que es gamer profesional. ¿Y gana dinero con eso? No, realmente. Dice que está construyendo su base de seguidores, que pronto llegará el éxito. Marina me miró con compasión. «¿Cuánto tiempo lleva diciéndote eso?» 3 años, admití, sintiendo cómo la vergüenza me quemaba las mejillas. «Lucía, lo que describes no es una relación equitativa. Estás cargando con todo el peso mientras él vive a tu costa». Sus palabras, aunque duras, resonaron con una verdad que había estado evitando por mucho tiempo. «Tengo un hijo con necesidades especiales», expliqué, como si eso justificara mi situación. «No puedo simplemente dejarlo». ¿Y crees que esta situación es saludable para Mateo? ¿Ver cómo su madre se agota trabajando mientras su padre no asume ninguna responsabilidad? No tenía respuesta para eso. Esa noche, cuando regresé a casa, con Mateo, encontré a Roberto jugando como de costumbre. La casa seguía exactamente igual de desordenada que cuando salí en la mañana. «¿No limpiaste nada?», pregunté, dejando las bolsas de la compra en la cocina. Roberto apenas me miró. «Estaba ocupado, tuve un torneo importante hoy». «¿Y ganaste algo?». «No, pero estuve cerca». «El próximo seguro que sí». Siempre la misma historia. Siempre a punto de lograr algo que nunca llegaba. Mientras preparaba la cena, noté que Roberto había dejado su teléfono sobre la mesa de la cocina. Normalmente no lo revisaría. Confiaba en él, a pesar de todo. Pero una notificación llamó mi atención. Era un mensaje de su amigo Carlos. «Hermano, ¿cómo aguantas estar en casa todo el día? Yo me volvería loco». La respuesta de Roberto me dejó helada. «No está mal. Juego lo que quiero. Y Lucia se encarga de todo. Tengo una empleada doméstica gratis, jajaja». Seguí leyendo, incapaz de detenerme, con las manos temblorosas. ¿Y no te molesta que ella trabaje tanto? Mientras traiga dinero a casa y me deje tranquilo, por mí perfecto. Además, ¿qué va a hacer? ¿Dejarme? Con un hijo autista, nadie,
más la querría. Está atrapada conmigo, jajaja. Dejé caer el teléfono como si quemara. ¿Era así como me veía? ¿Como una empleada doméstica gratis? Pensaba que estaba atrapada con él porque nadie más querría a una mujer con un hijo con necesidades especiales. En ese momento, Roberto entró a la cocina. ¿Qué haces con mi teléfono? Su tono pasó de la sorpresa a la indignación cuando notó mi expresión. ¿Estabas revisando mis mensajes? ¿Qué te pasa? ¿Empleada doméstica gratis? Las palabras salieron como un susurro. ¿Es eso lo que soy para ti? Roberto palideció. Estaba bromeando con Carlos. No lo decía en serio. ¿Y lo de que nadie me querría por tener un hijo autista? ¿También era broma? Lucia, estás exagerando. Solo son comentarios entre amigos. Comentarios que revelan lo que realmente piensas, respondí, sintiendo una calma extraña a pesar del torbellino en mi interior. Todo este tiempo pensé que estábamos juntos en esto, que solo estabas pasando por un mal momento, que eventualmente volverías a ser el hombre del que me enamoré. Pero ahora veo quién eres realmente. Roberto cambió de táctica. Lo siento, ¿de acuerdo? No debí decir esas cosas. Pero no puedes juzgarme por un mensaje estúpido. No es solo el mensaje, Roberto. Es todo. No trabajas, no ayudas con Mateo, no colaboras en la casa. Vives a costa mía mientras me tratas como tu sirvienta. Y lo peor es que crees que estoy atrapada contigo. ¿Y no lo estás? Su pregunta traicionó su pensamiento real. ¿Crees que podrías arreglártela sola con Mateo? En ese momento, Mateo apareció en la puerta de la cocina. Sus ojos, siempre tan expresivos, se movían nerviosamente entre nosotros. ¿Por qué pelean?, preguntó con voz temblorosa. Roberto y yo intercambiamos una mirada. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Miedo de que realmente pudiera dejarlo. No estamos peleando, cariño, dije, intentando sonar tranquila. Solo tenemos una conversación de adultos. Ve a tu habitación, enseguida te llevo la cena. Cuando Mateo se fue, Roberto intentó acercarse a mí. Lucía, por favor. Sabes que te quiero. Y a Mateo también. Me aparté. Necesito tiempo para pensar. Esta noche dormirás en el sofá. ¿Me estás echando de nuestra habitación? Su tono volvía a ser indignado. Considérate afortunado de que solo sea de la habitación, y no de la casa. Esa noche, acostada sola en nuestra cama, tomé mi decisión. No podía seguir viviendo así. No solo por mí, sino también por Mateo. ¿Qué ejemplo le estaba dando? ¿Que era aceptable que alguien te tratara como una sirvienta? ¿Que el amor significaba sacrificarlo todo sin recibir nada a cambio? No, merecía más que esto. Ambos lo merecíamos. Al día siguiente, cuando Roberto se fue a un supuesto torneo con sus amigos, que en realidad era solo una excusa para pasar el día jugando en casa de Carlos, llamé a un abogado que Marina me había recomendado. Necesitaba saber cuáles eran mis opciones. Lo que no sabía era que esta decisión desataría una tormenta que pondría a prueba cada aspecto de mi vida. ¿Divorcio? La palabra salió de la boca de Roberto como si fuera algo imposible de concebir. ¿Estás bromeando? Habían pasado 2 semanas desde que descubrí los mensajes. 2 semanas en las que consulté con un abogado, organicé mis finanzas y preparé el terreno para lo que estaba a punto de hacer. 2 semanas fingiendo que todo estaba bien mientras planificaba mi escape. No, Roberto, no estoy bromeando. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Quiero el divorcio. Estábamos en la sala de estar. Mateo estaba en casa de mi madre, quien a pesar de no conocer todos los detalles, había aceptado cuidarlo cuando le dije que necesitaba tener una conversación importante con Roberto. ¿Por unos mensajes estúpidos? ¿De verdad vas a destruir nuestra familia por eso? Roberto se pasó la mano por el pelo, exasperado. No es solo por los mensajes, es por todo. Llevamos años en una relación completamente desequilibrada. Yo trabajo, cuido de Mateo, mantengo la casa, pago todas las cuentas. ¿Y tú qué haces? Ya empezamos con eso otra vez. ¿Sabes que estoy construyendo mi carrera como...? No tienes ninguna carrera, Roberto. Interrumpí, incapaz de seguir escuchando la misma mentira. Han pasado 3 años y no has ganado ni un centavo con tus juegos. Eso no es una carrera, es un hobby. Un hobby que yo financio mientras tú no asumes ninguna responsabilidad. Roberto me miró como si le hubiera bofeteado. Así que todo se reduce al dinero, ¿no? Siempre supe que eras materialista, pero esto... ¿Materialista? La indignación hizo que mi voz se elevara.
¿Me estás llamando materialista cuando soy yo la que ha pagado cada peso en esta casa durante años? Claro, porque lo único que importa es quién paga qué, ¿verdad? ¿Qué hay del apoyo emocional? ¿Del tiempo que paso con Mateo cuando tú estás trabajando? ¿Eso no cuenta? Solté una risa amarga. ¿Tiempo con Mateo? ¿Te refieres a esas horas que pasas jugando mientras él te mira desde el rincón, esperando que le prestes atención? ¿Llamas a eso pasar tiempo con tu hijo? Roberto se levantó del sofá furioso. No voy a permitir que me hables así. He sido un buen padre y un buen esposo. Si no lo ves, es tu problema. ¿Un buen esposo? ¿Un buen padre? Un buen esposo comparte las responsabilidades. Un buen padre está presente, realmente presente, no solo físicamente en la misma habitación. Mateo necesita terapias, atención especial, rutinas. ¿Cuándo fue la última vez que lo llevaste a una terapia? O que siquiera preguntaste cómo le fue en la escuela. Roberto se quedó en silencio por un momento, buscando argumentos. Mira, sé que no he sido perfecto, dijo finalmente cambiando de táctica, pero podemos arreglarlo, puedo cambiar. Conseguiré un trabajo. Te ayudaré más con Mateo. Las mismas promesas vacías de siempre. ¿Cuántas veces había escuchado esto antes? Es demasiado tarde, Roberto. Ya tomé mi decisión. La próxima semana Mateo y yo nos mudaremos al apartamento de mi prima Claudia mientras encontramos un lugar propio. Su rostro se transformó. La súplica dio paso a la ira. No puedes llevarte a mi hijo. No te estoy quitando a Mateo. Podrás verlo cuando quieras, siempre que cumplas con un horario establecido. ¿Un horario? ¿Como si fuera una visita en un hospital? Es mi hijo. Un hijo al que apenas conoces, Roberto. Un hijo cuyas necesidades has ignorado durante años. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. Luego se detuvo y me miró con los ojos entrecerrados. Así que este era tu plan desde el principio, ¿no? Casarte conmigo, tener un hijo, y cuando las cosas se pusieron difíciles con Mateo, buscar la manera de irte con todo. ¿De qué estás hablando? Fuiste tú quien se desentendió cuando Mateo fue diagnosticado. Yo soy la que ha estado ahí, para él todos los días. Claro, porque siempre quisiste ser la heroína de la historia, ¿verdad? La madre abnegada que se sacrifica por su hijo mientras el padre es el villano. Te encanta ese papel. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía distorsionar tanto la realidad? Lo único que he querido es que nuestra familia funcione, Roberto, pero no puedo seguir haciéndolo sola. No te hagas la víctima conmigo, Lucía. Siempre supe que solo estabas conmigo por el dinero que tenía cuando nos conocimos. Y ahora que se acabó, buscas la manera de salir. Esa acusación me dejó sin aliento. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Cuando conocí a Roberto, él era un técnico informático con un salario promedio, al igual que yo. Y desde hacía años, yo era la única que aportaba económicamente a la familia. ¿De qué dinero hablas? Soy yo la que ha mantenido esta casa durante años. Sí, ahora. Pero cuando nos casamos, yo tenía un buen trabajo, un auto, ahorros. Todo lo que querías. Roberto, me casé contigo porque te amaba, no por tus posesiones materiales, y he demostrado ese amor quedándome todos estos años, a pesar de que tú abandonaste tu trabajo y todas tus responsabilidades. Y ahora que las cosas están mejorando con mi carrera en los videojuegos, ¿decides irte? Qué conveniente. Era inútil. Roberto había construido una narrativa en su mente donde él era la víctima y yo la villana interesada. No había manera de hacerle ver la realidad. Piensa lo que quieras, Roberto. Ya no me importa. Lo único que me interesa es el bienestar de Mateo. Si realmente te importara Mateo, no destruirías nuestra familia. Nuestra familia ya está destruida, Roberto. Solo estoy reconociéndolo y tratando de construir algo mejor para nuestro hijo. Roberto me miró con desprecio. ¿Sabes qué? Vete. Llévate a Mateo. Pero no creas que esto va a ser fácil. No voy a darte un centavo. Casi me reí ante lo absurdo de su amenaza. No necesito tu dinero, Roberto. Nunca lo he necesitado. Ya veremos qué tan bien te va cuando tengas que pagar todo tú sola, sin mí para ayudarte. La ironía de su comentario era casi dolorosa. ¿Acaso no entendía que ya pagaba todo yo sola? Estaremos bien, respondí con calma. De hecho, tendremos más dinero sin tener que mantener tus hábitos de juego. Roberto agarró las llaves de su auto, que yo había pagado, y se dirigió a la puerta. Te vas a arrepentir de esto, Lucia. Mark my words. Cuando la puerta se cerró de golpe tras él, me quedé sola en la sala.
temblando pero también aliviada. Por primera vez en años, sentía que podía respirar. Llamé a mi madre para decirle que iría a recoger a Mateo. No le conté los detalles de la discusión. Solo le dije que Roberto y yo nos separaríamos. Ella no pareció sorprendida. «Ya era hora, hija», fue todo lo que dijo. Mientras conducía para recoger a mi hijo, pensaba en cómo explicarle los cambios que vendrían. Mateo era sensible a las alteraciones en su rutina, y esto sería un gran cambio. Pero también sabía que, a largo plazo, sería mejor para él crecer en un ambiente saludable que en una casa llena de tensión y resentimiento. Lo que no anticipaba era la tormenta que Roberto desataría en los días siguientes. Todo comenzó con una publicación en redes sociales. Roberto compartió una foto antigua de los tres, con un largo texto donde se describía como un padre amoroso y un esposo dedicado que había dado todo por su familia, solo para que yo lo dejara porque ya no ganaba tanto dinero como antes. Después de años sacrificándome por mi esposa y mi hijo, escribió. Lucía decide abandonarme y llevarse a Mateo. Todo porque ya no puedo darle la vida lujosa a la que estaba acostumbrada. Siempre supe que solo estaba conmigo por mi dinero. Los comentarios no tardaron en llegar. Amigos comunes, familiares, incluso compañeros de trabajo que tenía en redes sociales. Todos leyeron la versión distorsionada de Roberto. Algunos me enviaron mensajes privados preguntando si estaba bien. Otros directamente me acusaron de ser una interesada y una mala madre por separar a Mateo de su padre. Mi teléfono no dejaba de sonar con notificaciones. No podía creer cómo Roberto había conseguido voltear completamente la situación, presentándose como la víctima cuando era él quien había dejado de contribuir al hogar años atrás. La peor parte fue la llamada de mi suegra, Carmen. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hijo?», gritó sin siquiera saludar. «Después de todo lo que ha hecho por ti y por Mateo, ¿así es como le pagas? ¿Abandonándolo cuando más te necesita? Carmen, las cosas no son como Roberto te las ha contado». «No me interesa escuchar tus excusas. Roberto me ha contado todo. Cómo trabajaba día y noche para mantenerlos, cómo se desvivía por Mateo, y cómo tú nunca estabas satisfecha, siempre queriendo más y más». Me quedé sin palabras. ¿Realmente Roberto les había dicho eso? ¿Había invertido completamente la realidad? Carmen, eso no es cierto. Roberto dejó de trabajar hace 3 años. Soy yo la que ha mantenido la casa, pagado las terapias de Mateo, cubierto todos los gastos. Mentirosa. Mi hijo no es ningún mantenido. Siempre ha sido responsable y trabajador. Era inútil discutir. Carmen nunca había querido ver los defectos de su hijo, y no iba a empezar ahora. Piensa lo que quieras, Carmen. Solo te pido que, por el bien de Mateo, no lo involucres en esto. ¿Ahora te preocupa Mateo? Después de separarle de su padre, su voz destilaba veneno. Eres una egoísta, Lucía. Y te aseguro que esto no va a quedarse así. Roberto va a luchar por la custodia de su hijo. Colgué, sintiendo que el mundo se me venía encima. ¿Custodia? ¿Roberto iba a pelear por la custodia de Mateo cuando apenas le prestaba atención? Esta era una nueva pesadilla, una que no había anticipado. Y por primera vez desde que tomé la decisión de divorciarme, sentí miedo real. Señora Morales, necesitamos establecer claramente los hechos, dijo la abogada Raquel Vega, mirándome directamente a los ojos. Su esposo está solicitando la custodia completa de Mateo, alegando que usted es una madre ausente que prioriza su trabajo sobre el bienestar de su hijo. Estábamos sentadas en su oficina, un espacio sobrio pero elegante en el centro de la ciudad. Había acudido a ella por recomendación de Marina, quien insistió en que necesitaba la mejor representación legal posible. Eso es completamente falso, respondí, sintiendo cómo la indignación me subía por la garganta. Trabajo para poder pagar las terapias de Mateo y mantener nuestro hogar, mientras Roberto pasa todo el día jugando videojuegos. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó Raquel, tomando notas en su libreta. ¿Pruebas? Todo el mundo sabe que él no trabaja. No basta con que todo el mundo lo sepa, señora Morales. Necesitamos evidencia concreta, estados de cuenta que demuestren que es usted quien paga todo, testimonios de personas que puedan confirmar la negligencia de su esposo, registros de asistencia a las terapias y citas médicas de Mateo. La interrumpí, desesperada. Pero es que es absurdo. ¿Cómo puede Roberto siquiera pensar en pedir la custodia cuando apenas conoce la rutina de Mateo? Ni siquiera sabe qué terapias necesita. Raquel dejó su bolígrafo y me miró con expresión seria. Lucía, escúcheme bien. En un caso de custodia, no importa lo que nosotras consideremos absurdo. Lo que importa son los hechos probados y la percepción del juez.
y su esposo está construyendo una narrativa muy convincente. ¿Qué narrativa? Según los documentos que presentó su abogado, Roberto afirma que trabajaba desde casa como asesor tecnológico freelance y cuidaba de Mateo mientras usted pasaba largas horas fuera en su trabajo. Dice que él era el principal cuidador, que conoce mejor las necesidades de su hijo y que usted se enfoca demasiado en lo material. Eso es una completa mentira, exclamé, levantándome de la silla. ¿Cómo puede inventarse algo así? Siéntese, por favor, dijo Raquel con calma. Entiendo su frustración, pero necesitamos mantener la cabeza fría. Roberto también ha presentado testimonios de sus padres y algunos amigos que corroboran su versión. Y lo más preocupante, tiene capturas de pantalla de conversaciones donde usted menciona lo cansada que está por el trabajo y cómo a veces no puede asistir a eventos importantes de Mateo. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Era cierto que a veces me había perdido actividades escolares debido a mi trabajo, pero siempre intenté compensarlo. Además, ¿qué otra opción tenía? Alguien tenía que mantener la casa. Roberto está manipulando todo, dije con voz quebrada. Toma fragmentos de verdad y los distorsiona. Eso es exactamente lo que debemos probar. Raquel abrió una carpeta y extrajo varios formularios. Necesito que reúna toda la documentación posible: extractos bancarios, recibos de pagos de terapias, comunicaciones con la escuela de Mateo, testimonios de maestros, terapeutas, cualquier persona que pueda atestiguar sobre su dedicación como madre y la falta de participación de Roberto. Pasamos la siguiente hora elaborando una lista detallada de documentos y posibles testigos. Al salir de la oficina de Raquel, me sentía abrumada por la magnitud de la batalla que tenía por delante. No solo estaba lidiando con el estrés del divorcio y la mudanza, sino que ahora tenía que luchar por la custodia de mi propio hijo. Mientras caminaba hacia mi auto, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba preocupada. «Lucía, ¿has visto lo que publicó Roberto en Facebook?» «No, mamá. Estoy intentando mantenerme alejada de las redes sociales estos días». «Pues deberías verlo. Ha subido fotos antiguas con Mateo diciendo que temes que pueda obtener la custodia porque sabes que él es mejor padre. Está recibiendo muchísimo apoyo, hija». Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de fotos? De cuando Mateo era más pequeño. Roberto jugando con él, llevándolo al parque. Hay una en particular de una fiesta escolar donde aparecen solo ellos dos. Recordaba esa fiesta. Yo no había podido asistir porque tenía inventario en la tienda. Roberto había ido solo porque mi madre lo obligó, y según supe después, se pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono mientras Mateo estaba con sus maestros. Mamá, sabes que esas fotos no representan la realidad de nuestra vida diaria. Lo sé, hija, pero la gente cree lo que ve, y las fotos pintan a Roberto como un padre dedicado. Cuando colgué, sentí una mezcla de rabia e impotencia. Roberto estaba jugando sucio, utilizando las redes sociales para manipular la percepción pública. Y estaba funcionando. Al llegar al apartamento de mi prima Claudia, donde nos estábamos quedando Mateo y yo, encontré a mi hijo sentado en el sofá, con expresión confundida. «Mami, ¿por qué la abuela Carmen dice que me vas a alejar de papá?» Mi corazón se hundió. «La abuela Carmen te dijo eso». Mateo asintió. «Me llamó hace un rato y me preguntó si soy feliz contigo o si quiero vivir con papá. Le dije que quiero estar con los dos». Respiré profundamente, intentando controlar mi enojo. Era completamente inapropiado que Carmen involucrara a Mateo en esto, especialmente sabiendo lo sensible que era debido a su condición. «Cariño, la abuela Carmen está un poco confundida. Nadie te va a alejar de papá. Simplemente vamos a vivir en casas diferentes, pero seguirás viendo a papá regularmente. Pero papá dice que tú no quieres que esté con él». Cada palabra era como un puñal. Roberto no solo estaba mintiendo sobre mí en redes sociales, sino que también estaba hablando mal de mí a nuestro hijo. «Mateo, eso no es cierto. Siempre he querido que tengas una buena relación con tu papá. De hecho, mañana pasarás la tarde con él. ¿Recuerdas?» Mateo simplemente asintió, pero pude ver la confusión en sus ojos. Todo este conflicto lo estaba afectando. Exactamente lo que había intentado evitar. Esa noche, después de acostar a Mateo, revisé las redes sociales. Tal como había dicho mi madre, el perfil de Roberto estaba lleno de fotos cuidadosamente seleccionadas que lo mostraban como un padre ejemplar. Cada publicación venía acompañada de comentarios emotivos sobre lo mucho que extrañaba a su hijo y cómo yo lo estaba usando como arma contra él. Lo más doloroso eran los comentarios de apoyo. Personas que me conocían
o creían conocerme, expresando su indignación por mi crueldad al separar a un padre de su hijo. Incluso algunas madres de compañeros de Mateo habían compartido las publicaciones de Roberto, añadiendo que siempre lo habían visto muy involucrado en las actividades escolares. Era una completa distorsión de la realidad. Roberto apenas asistía a eventos escolares, y cuando lo hacía, era por insistencia mía. Cerré mi computadora, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía Roberto mentir tan descaradamente, no solo sobre mí, sino sobre su relación con nuestro hijo? La mañana siguiente, recibí un mensaje de la señora Torres, la maestra de Mateo. Quería reunirse conmigo, urgentemente. Su tono me preocupó, así que reorganicé mi agenda para verla durante mi descanso. Lucía, estoy muy preocupada por Mateo, dijo apenas nos sentamos en su oficina. Ha estado muy distraído en clase, ansioso, y hoy tuvo un episodio cuando otro niño mencionó que había visto a su papá en el centro comercial con una mujer. ¿Roberto estaba con otra mujer? La sorpresa me hizo olvidar momentáneamente mi preocupación por Mateo. Según lo que dijo el niño, sí. Pero eso no es lo importante ahora. Mateo está confundido y angustiado con toda esta situación. Necesita estabilidad. Lo sé, señora Torres. Estoy haciendo todo lo posible por mantener su rutina. Pero Roberto no está ayudando. Está diciendo cosas sobre mí que no son ciertas, involucrando a Mateo en conflictos de adultos. Entiendo que están pasando por un divorcio difícil, pero Mateo debe ser la prioridad. Sus palabras, aunque bien intencionadas, me dolieron. ¿Acaso no había sido Mateo siempre mi prioridad? ¿No era por él que trabajaba tan duro, que me había quedado en un matrimonio insatisfactorio durante tanto tiempo, que ahora estaba luchando por un futuro mejor? Mateo siempre ha sido mi prioridad, respondí con firmeza. Y por eso mismo estoy tomando decisiones difíciles. No quiero que crezca pensando que una relación como la que tenía con Roberto es normal o saludable. La señora Torres asintió, su expresión suavizándose. Lo sé, Lucía, y quiero que sepas que cuentas con mi apoyo. De hecho, si necesitas que testifique sobre tu dedicación como madre y la ausencia de Roberto en las actividades escolares, estaré dispuesta a hacerlo. Su ofrecimiento me tomó por sorpresa. ¿Haría eso por mí? No lo hago por ti, sino por Mateo. Merece estar con el progenitor que realmente ha estado presente en su vida, atendiendo sus necesidades específicas. Al salir de la reunión, sentí una renovada determinación. Roberto podía manipular la opinión pública, podía inventar historias para sus amigos y familia, pero no podía cambiar los hechos. Y los hechos estaban de mi lado. Llamé a Raquel y le conté sobre la oferta de la señora Torres. También mencioné que necesitábamos investigar quién era la mujer con la que Roberto había sido visto en el centro comercial. Podría ser irrelevante para el caso de custodia, advirtió Raquel. O podría ser crucial, respondí. Si Roberto está en una nueva relación y está exponiendo a Mateo a ella sin mi conocimiento, demuestra su falta de consideración por el bienestar emocional de nuestro hijo. Por primera vez en semanas, sentí que recuperaba algo de control sobre la situación. No iba a permitir que Roberto siguiera distorsionando la verdad. Era hora de que todos conocieran la realidad detrás de sus perfectas fotos de Facebook. Lo que no sabía entonces era que la batalla apenas comenzaba y que Roberto tenía aún más trucos bajo la manga para intentar destruirme. El día de la audiencia preliminar por la custodia de Mateo llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con un nudo en el estómago, revisando mentalmente toda la documentación que habíamos preparado. Extractos bancarios que probaban que yo pagaba todas las cuentas, calendarios de terapias y citas médicas donde siempre figuraba yo como acompañante, testimonios de la escuela y el registro detallado que Raquel me había recomendado llevar sobre las visitas de Roberto a Mateo. ¿Estás lista?, preguntó mi prima Claudia, asomándose a la habitación. Tan lista como se puede estar para enfrentar a un mentiroso profesional, respondí, ajustando mi blusa. Había elegido un atuendo sobrio, pantalón negro, blusa azul clara, un blazer sencillo. Raquel me había advertido que mi imagen sería muy importante ante el juez. Todo saldrá bien, me aseguró Claudia. La verdad siempre sale a la luz. Quería creerle, pero las últimas semanas habían sido una montaña rusa. Roberto había intensificado su campaña en redes sociales, compartiendo cada minuto que pasaba con Mateo como si fuera el padre del año. Sus padres hablaban mal de mí con cualquiera que quisiera escuchar, y había perdido el apoyo de varias amigas que creyeron sus mentiras. Lo más doloroso fueron los comentarios de algunas madres de la escuela de Mateo, quienes me miraban con
Desprecio durante las reuniones, susurrando a mis espaldas sobre cómo estaba destruyendo una familia, por mi materialismo. Afortunadamente, no todos se dejaron engañar. Marina seguía siendo mi roca, cubriendo mis turnos cuando necesitaba asistir a reuniones con Raquel o a las terapias extra que ahora necesitaba Mateo debido al estrés. La señora Torres había mantenido su promesa de apoyarme, e incluso el terapeuta de Mateo, el doctor Rojas, había accedido a testificar sobre mi compromiso con el tratamiento de mi hijo. Pero lo que realmente cambió el rumbo de la batalla fue el descubrimiento que hizo el investigador privado que Raquel contrató para verificar las actividades de Roberto. Resultó que la mujer con la que lo habían visto en el centro comercial no era una simple amiga. Se llamaba Verónica y era una streamer de videojuegos con cierta popularidad en plataformas online. Según el investigador, Roberto y ella llevaban al menos 4 meses de relación, mucho antes de nuestra separación. Lo más impactante no fue descubrir la infidelidad, sino que Roberto había estado utilizando nuestro dinero, el dinero que yo ganaba con tanto esfuerzo, para hacerle regalos caros a Verónica, comprarle equipos de streaming y hasta pagarle viajes. Cuando Raquel presentó esta evidencia junto con los extractos bancarios que mostraban las transferencias, sentí una mezcla de rabia y alivio. Por fin tenía pruebas concretas de la verdadera naturaleza de Roberto. Señora Morales, llega justo. A tiempo, dijo Raquel, recibiéndome en la entrada del juzgado. ¿Está preparada? Sí, he repasado todo como me indicó. Excelente. Recuerde mantener la calma independientemente de lo que diga la contraparte. El juez Mendoza valora especialmente la compostura y la madurez en estos casos. Entramos a la sala donde ya estaba Roberto con su abogado, un hombre de aspecto severo llamado García. Roberto vestía un traje que nunca le había visto, probablemente comprado para la ocasión. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sorprendió ver no arrepentimiento ni vergüenza, sino una fría determinación que me heló la sangre. La audiencia comenzó con las presentaciones formales y la exposición de motivos. El abogado de Roberto habló primero, presentando a su cliente como un padre dedicado y amoroso, que había sido expulsado injustamente de la vida de su hijo por una esposa materialista que no valoraba su dedicación al cuidado familiar. Mi cliente, a pesar de no tener un trabajo tradicional de oficina, ha sido el principal cuidador de Mateo durante los últimos 3 años, declaró García con voz firme. Ha adaptado su carrera profesional en tecnología para poder trabajar desde casa y estar presente para su hijo, especialmente considerando las necesidades especiales del menor. Cada palabra era una mentira, pero García las pronunciaba con tal convicción que casi me hacía dudar de mi propia realidad. Cuando fue el turno de Raquel, sentí un profundo alivio al escucharla desmantelar metódicamente cada argumento de la contraparte. Señoría, la realidad de este caso es muy distinta a la presentada por la defensa, comenzó Raquel. Tenemos evidencia documental que prueba que la señora Morales ha sido no solo la única proveedora económica del hogar durante los últimos 3 años, sino también la única responsable del cuidado y las terapias de Mateo. Raquel presentó los extractos bancarios, las facturas médicas, los correos electrónicos con la escuela, todo firmado únicamente por mí. También mostró las capturas de pantalla del perfil de jugador de Roberto, que evidenciaban que pasaba más de 12 horas diarias conectado a sus videojuegos. ¿Cómo puede alguien que dedica 12 horas al día a jugar videojuegos ser el principal cuidador de un niño con necesidades especiales? Es simplemente imposible, señoría, argumentó Raquel. El rostro de Roberto se ensombreció cuando Raquel presentó el testimonio escrito de la señora Torres, que confirmaba que él había asistido a solo 2 reuniones escolares en el último año, mientras que yo había estado presente en todas las actividades importantes. Pero el verdadero golpe llegó cuando Raquel reveló la información sobre Verónica. Señoría, hemos descubierto que el señor Morales no solo ha descuidado sus responsabilidades familiares, sino que además ha estado utilizando los ingresos de mi clienta para financiar regalos y viajes para su amante. Raquel mostró fotografías de Roberto y Verónica juntos, además de los registros de transferencias bancarias. Roberto se levantó bruscamente. Eso es mentira. Verónica es solo una amiga. Señor Morales, siéntese, ordenó el juez Mendoza, con severidad. Tendrá su oportunidad de hablar. García intentó objetar la inclusión de esta evidencia, argumentando que no era relevante para la custodia, pero el juez Mendoza no estuvo de acuerdo.
Si el señor Morales ha estado utilizando recursos familiares para fines personales mientras alega preocupación por el bienestar económico de su hijo, ciertamente es relevante, abogado García, dijo el juez. La audiencia continuó con el testimonio del doctor Rojas, quien confirmó la consistencia de mi participación en las terapias de Mateo y la ausencia casi total de Roberto. En los 3 años que he tratado a Mateo, la señora Morales ha sido la única que ha asistido a las sesiones. Ha seguido las recomendaciones terapéuticas en casa y ha mostrado un compromiso inquebrantable con el progreso de su hijo, declaró el doctor Rojas. Cuando fue el turno de Roberto de testificar, intentó mantener su historia de que trabajaba desde casa como asesor tecnológico, pero se desmoronó bajo el contrainterrogatorio de Raquel. Señor Morales, ¿puede proporcionar facturas o contratos de estos supuestos trabajos de asesoría?, preguntó Raquel. Los tengo. En casa, respondió Roberto, visiblemente incómodo. ¿Y por qué no los presentó como evidencia, si son tan importantes para demostrar su capacidad de mantener a Mateo? Roberto no tenía respuesta. Su mentira se hacía cada vez más evidente. Cuando me tocó testificar, seguí el consejo de Raquel y me mantuve firme y clara, sin mostrar la ira o el resentimiento que sentía hacia Roberto. Nunca he querido alejar a Mateo de su padre, declaré con sinceridad. Solo quiero lo mejor para mi hijo, y eso incluye un ambiente estable donde se respeten sus necesidades y rutinas. Estoy dispuesta a trabajar en un régimen de visitas que permita a Roberto participar en la vida de Mateo, siempre que eso no interfiera con su bienestar. Al final de la audiencia, el juez Mendoza se tomó un receso para considerar la evidencia presentada. Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Cuando el juez regresó, su expresión era seria pero decidida. Después de revisar cuidadosamente la evidencia presentada por ambas partes, este tribunal encuentra que el interés superior del menor Mateo Morales estará mejor servido otorgando la custodia física y legal primaria a la señora Lucía Morales. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. El juez continuó. El señor Roberto Morales tendrá derecho a visitas supervisadas 2 veces por semana y un fin de semana al mes. Estas visitas estarán condicionadas a su participación en clases de crianza y terapia familiar. Además, deberá contribuir con una pensión alimenticia mensual calculada según sus ingresos potenciales, no según su ingreso actual. Roberto se levantó, furioso. Esto es injusto. No necesito supervisión para ver a mi propio hijo. Señor Morales, su reacción solo confirma mi decisión, respondió el juez con firmeza. La custodia de un menor no es un derecho automático, sino una responsabilidad que debe ganarse con acciones, no con palabras en redes sociales. Salí del juzgado con una mezcla de emociones, alivio, vindicación, pero también tristeza por lo que podría haber sido. Roberto ni siquiera se despidió. Salió furioso con su abogado, prometiendo apelar la decisión. «Ganamos esta batalla, Lucía», dijo Raquel mientras caminábamos hacia el estacionamiento. «Pero recuerda que esto no es el final. Roberto puede intentar modificar la custodia en el futuro, así que sigue documentando todo». «Lo haré», prometí. «Por Mateo, haré lo que sea necesario». Esa noche, mientras veía a Mateo dormir pacíficamente en su nueva habitación, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El camino había sido difícil, pero por fin sentía que habíamos llegado a un lugar donde podríamos empezar a sanar. Lo que no imaginaba era que la vida todavía me tenía reservada una sorpresa inesperada, una que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestra historia. 2 años habían pasado desde la audiencia de custodia. 2 años de reconstrucción, crecimiento y nuevos comienzos. Mateo y yo nos habíamos mudado a un pequeño apartamento cerca de su escuela. No era lujoso, pero era nuestro, un espacio seguro donde ambos podíamos sanar. Su habitación la decoramos juntos, con temática espacial. Su obsesión del momento. Roberto cumplió con las visitas supervisadas solo los primeros 3 meses. Después, comenzó a cancelarlas con excusas cada vez más inverosímiles. Que estaba enfermo, que tenía un torneo importante, que tenía una entrevista de trabajo, que nunca se materializaba. Eventualmente, dejó de llamar para cancelar. Simplemente no aparecía. Al principio, Mateo preguntaba por su padre. Con el tiempo sus preguntas se volvieron menos frecuentes hasta que dejó de mencionarlo. La pensión alimenticia era otra historia. Roberto nunca pagó voluntariamente, obligándome a solicitar retenciones judiciales que rara vez funcionaban, ya que cambiaba constantemente de trabajo o directamente no trabajaba. El poco dinero que llegaba a recibir lo guardaba en una cuenta especial para las terapias adicionales de Mateo. Mi vida profesional, sin embargo, había dado un giro inesperado para mejor.
Marina, mi jefa en la tienda, me había promovido a gerente regional, supervisando 3 tiendas con un aumento considerable de sueldo. También había ampliado mi trabajo freelance, creando una pequeña pero estable cartera de clientes que valoraban mi diseño gráfico. Por primera vez en años, no vivía al límite financieramente. Podía pagar las terapias de Mateo sin angustia, comprar alimentos sin revisar obsesivamente los precios, e incluso ahorrar un poco cada mes. Pero el cambio más significativo no fue financiero, sino emocional. Había recuperado mi confianza, mi sentido de autonomía, mi capacidad para tomar decisiones sin dudar de mí misma. Las terapias a las que acudí como parte de mi proceso de sanación me ayudaron a entender por qué había permitido que mi relación con Roberto se deteriorara tanto, por qué había asumido toda la carga sin exigir reciprocidad. Una mañana de sábado, mientras Mateo y yo desayunábamos, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Carmen, mi ex-suegra, pidiendo vernos. No había tenido contacto con ella desde la audiencia cuando me acusó de arruinar la vida de su hijo. ¿Qué quiere la abuela Carmen?, preguntó Mateo, quien a sus 10 años se había vuelto sorprendentemente perceptivo. «Quiere hablar conmigo», respondí, sorprendida de que recordara a su abuela, a quien no veía desde hacía casi 2 años. «¿Puedo ir contigo? La extraño a veces». Su sinceridad me conmovió y me hizo sentir culpable. En mi esfuerzo por protegerlo de la influencia tóxica de Roberto, quizás había limitado su acceso a otros miembros de la familia, que a pesar de sus errores, seguían siendo importantes para él. «Claro que puedes venir, si quieres», accedí. «Le diré que nos vemos en el parque cerca de casa». Carmen aceptó de inmediato, sugiriendo encontrarnos esa misma tarde. Cuando llegamos al parque, la encontramos sentada en un banco, visiblemente nerviosa. Al ver a Mateo, su rostro se iluminó. «Mateo, ¿cómo has crecido?», exclamó, abrazándolo con lágrimas en los ojos. Mateo, aunque inicialmente tímido, pronto se soltó y comenzó a contarle sobre su escuela, sus amigos y su fascinación por todo lo relacionado con el espacio. Después de unos minutos, le sugerí a Mateo que jugara en el área infantil mientras hablábamos. La expresión de Carmen cambió cuando nos quedamos solas. «Gracias por venir, Lucía, y por traer a Mateo. Él quiso venir. Te ha extrañado». Carmen miró sus manos, visiblemente avergonzada. «He sido injusta contigo. Todos lo hemos sido». No, esperaba esta admisión. Me quedé en silencio, esperando que continuara. «Roberto está en problemas, Lucía. Problemas serios». «¿Qué tipo de problemas?» «Deudas. Muchas deudas. Apostaba en línea, ¿sabías? No solo jugaba videojuegos, sino que apostaba dinero que no tenía. Esa chica, Verónica, lo dejó hace meses cuando se quedó sin dinero para mantener su estilo de vida. No sentí la satisfacción que podría haber esperado. Solo una profunda tristeza por el hombre que alguna vez amé, que había arruinado su vida por adicciones que nunca quiso reconocer. Lo siento, Carmen. De verdad. Pero no veo qué tiene que ver conmigo ahora. Roberto está viviendo con nosotros otra vez. Intentamos ayudarlo, pero se niega a buscar trabajo. Pasa todo el día jugando, bebiendo. Manuel y yo estamos agotados. Somos mayores, no podemos lidiar con esto. ¿Estás pidiéndome que lo ayude?, pregunté, incrédula. No, negó rápidamente. Solo quería que supieras la verdad. Y pedirte perdón por no creer en ti. Por todas las cosas horribles que dije. Tenías razón sobre Roberto, sobre todo. Las palabras que había deseado escuchar durante tanto tiempo finalmente llegaban, pero ya no las necesitaba para validar mi realidad. Ya había encontrado mi propia paz. Acepto tus disculpas, Carmen, y lamento que estén pasando por esto. Hay algo más, dijo, mirando a Mateo. Jugar a lo lejos. Quería pedirte permiso para ver a Mateo de vez en cuando. Sé que no tengo derecho, pero es mi nieto y lo extraño terriblemente. Su petición me sorprendió, pero mientras observaba a Mateo jugar, recordé las palabras de mi terapeuta. El resentimiento solo te mantiene atada al pasado. Quizás era hora de soltar el pasado, no por Roberto o Carmen, sino por Mateo y por mí. Podemos arreglar visitas, accedí. Con algunas condiciones. No puedes llevar a Mateo con Roberto, ni hablarle mal de mí, ni hacer promesas que no puedas cumplir. Carmen asintió, agradecida. Por supuesto. Gracias, Lucía. Eres más generosa de lo que merezco.
Después de esa tarde, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Carmen visitaba a Mateo regularmente, respetando mis condiciones. A veces Manuel se unía, tímido al principio, luego más relajado al ver que no guardaba rencor. Un día, unos 3 meses después de nuestro reencuentro, Carmen me llamó muy alterada. Es Roberto. Está en el hospital. Intentó. Su voz se quebró. Carmen, ¿qué pasó? Intentó suicidarse, Lucía. Las deudas, el alcohol, la depresión. Todo se acumuló. La noticia me sacudió. A pesar de todo lo que había pasado, nunca deseé que Roberto llegara a ese punto. ¿Está estable? Sí, lo encontramos a tiempo. Pero los médicos dicen que necesita ayuda profesional, un programa de rehabilitación. No podemos pagarlo, Lucía. Lo hemos intentado todo, pero nuestros ahorros ya se acabaron con sus deudas. No respondí de inmediato. Parte de mí sentía que los problemas de Roberto ya no eran mi responsabilidad. Había luchado tanto para liberarme de él, para construir una nueva vida para Mateo y para mí. No te estoy pidiendo dinero, aclaró Carmen rápidamente, como si leyera mis pensamientos. Solo quería que lo supieras, por si Mateo pregunta por qué no hemos ido a visitarlo esta semana. Después de colgar, me quedé contemplando el techo de mi habitación durante horas. ¿Qué debía hacer? ¿Qué ejemplo quería dar a Mateo? A la mañana siguiente, llamé a Manuel. Conozco un programa de rehabilitación con becas parciales, le dije sin preámbulos. Puedo ayudar con el resto, pero con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó, su voz, mezcla de esperanza y escepticismo. Roberto debe completar el programa entero. Debe buscar terapia psicológica además de la desintoxicación. Y cuando esté mejor, debe conseguir un trabajo real y comenzar a pagar la pensión de Mateo. Suena justo, acordó Manuel. Pero, ¿qué harías esto, Lucía? Después de todo lo que Roberto te hizo. No lo hago por Roberto, respondí con firmeza. Lo hago por Mateo, para que algún día, cuando pregunte por su padre, pueda decirle que hicimos todo lo posible para ayudarlo. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Roberto entró en rehabilitación, a veces cooperando, a veces resistiéndose. Hubo retrocesos, momentos de desesperanza, pero también pequeños triunfos que celebrábamos cautelosamente. Nunca visité a Roberto en el centro. Ese no era mi lugar. Pero me mantuve informada a través de Carmen y Manuel, y ocasionalmente hablaba con sus terapeutas, con su consentimiento. Un año después del intento de suicidio, recibí un mensaje de texto inesperado. ¿Podríamos hablar? He terminado el programa. Hay cosas que necesito decirte. Roberto. Nos encontramos en el mismo parque donde me había reunido con Carmen aquel día. Roberto lucía muy diferente. Más delgado, con el pelo corto, vestido con ropa sencilla pero limpia. Sus ojos, antes siempre distraídos, ahora me miraban. Directamente. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Carmen dice que te está yendo bien. Sí, estoy trabajando en una tienda de electrónica. No es gran cosa, pero es un comienzo. Hubo un silencio incómodo antes de que continuara. Quería agradecerte por el programa de rehabilitación. Mis padres me contaron que ayudaste con los gastos. Lo hice por Mateo, aclaré. Lo sé, pero de todas formas, gracias. Respiró profundamente. También quería disculparme por todo. Por cómo te traté, por las mentiras, por ser un padre ausente para Mateo. No espero que me perdones, pero necesitaba decírtelo. Su sinceridad me sorprendió. No era el Roberto que conocí, siempre evadiendo responsabilidades, culpando a otros por sus problemas. Aprecio tus disculpas, respondí con cautela. Espero que sigas mejorando, Roberto, por tu bien y por el de Mateo. ¿Crees? ¿Crees que algún día podría verlo de nuevo? Era la pregunta que temía. Parte de mí quería proteger a Mateo de más decepciones, pero otra parte reconocía que Roberto estaba haciendo un esfuerzo genuino por cambiar. Empecemos despacio, sugerí. Quizás podrías escribirle una carta. Luego, si él quiere, podríamos organizar una visita supervisada. Roberto asintió, agradecido por la oportunidad, por pequeña que fuera. En los meses siguientes, Mateo recibió varias cartas de su padre. Al principio las leía con indiferencia, pero gradualmente comenzó a interesarse, incluso a responder algunas. Eventualmente, accedió a una visita supervisada. Observé su reencuentro desde cierta distancia, lista para intervenir si Mateo se sentía incómodo. Pero para mi sorpresa, su interacción fue más natural de lo que esperaba. Roberto había hecho su tarea. Sabía sobre la escuela de Mateo, sus intereses, sus amigos. Se había preparado para realmente conocer a su hijo. Hoy,
3 años después de nuestra separación, mi vida es completamente diferente. Tengo mi propio negocio de diseño gráfico, que me permite trabajar desde casa y estar disponible para Mateo. Él está prosperando en la escuela, con terapias adecuadas y un círculo de apoyo sólido. Roberto sigue en recuperación, con altibajos pero comprometido con su proceso. Paga la pensión alimenticia regularmente, aunque modesta, y tiene visitas quincenales con Mateo, ya sin supervisión. Nuestra relación es estrictamente coparental, basada en el respeto mutuo y el bienestar de nuestro hijo. A veces, cuando miro hacia atrás, apenas reconozco a la mujer que era, agotada, invisibilizada, convencida de que merecía menos de lo que realmente valía. El camino ha sido duro, pero cada paso me ha llevado a una versión más fuerte y auténtica de mí misma. Lo que Roberto nunca vio de mí, mi fortaleza, mi determinación, mi capacidad para reconstruirme, ahora es evidente para todos, especialmente para mí. Y esa es quizás la victoria más importante de todas. No sé qué me depara el futuro. Recientemente, he comenzado a salir con alguien, un profesor de la escuela de Mateo que entiende y respeta nuestra situación. Es demasiado pronto para saber a dónde nos llevará esta relación, pero por primera vez en mucho tiempo, me permito la posibilidad de volver a confiar. Lo que sí sé con certeza es que nunca más permitiré que nadie me haga sentir menos, que me trate como una empleada doméstica gratuita, o que me convenza de que debo aceptar migajas en lugar del respeto y la reciprocidad que merezco. Mateo observa todo, aprende de mis acciones más que de mis palabras. Y la lección más importante que quiero enseñarle es esta. Tu valor no depende de cómo te traten los demás, sino de cómo te permitas ser tratado. A veces, el acto más valiente es simplemente decir no más y reconstruirte desde cero, sin importar cuán aterradora parezca esa decisión. Al final, lo que Roberto no vio de mí, y lo que yo misma tardé en ver, era precisamente lo que necesitaba para liberarme. La convicción de que merecía más, y la valentía para buscarlo.